Buenas noches, presente. Ok. Keila Vargas. Keila Vargas. También está en inglés, doctor. Ok. Shirley Jansa. También. Catherine Yasuma. Catherine Yasuma. ¿Cuántos tiene justificados, Carlos? ¿Cuatro? De clases de El inglés. significado de inglés es Yansa, Yumikinga, Yumitaxi, Pungil y Vargas. Buenas noches. Si me podría ayudar, voy en la lista. Disculpen, entré un poquito tarde. Ya. ¿Cuál es su nombre? Yaritza Morocho, por favor. Ok. Ya, listo, chicos. Buenas noches. Vamos a atender a la clase del día de hoy en relación a genética forense, que sería en este caso la última clase que tenemos con ustedes en relación a esta materia. Por favor, para que pongan atención, escuchen el video y puedan entender un poco de la clase del día de hoy. ¿Ok? No sé si escuchan el video. No se puede escuchar, profe. No, doctor. Se cortó. Ahí sí, ¿verdad? No, Ahí aún no. escuchan. Ahí escuchan. ¿Sí pueden escuchar? No, doctor. A ver, volvamos otra vez. Ahí escuchan. No, doctor, no se escucha. Un segundito, entonces, para ver qué pasó. ¿Qué pasó? Ahí están en el video, tal vez, sí. ¿Pueden ver el video? Me avisan por. ¿Ahí se escucha? ¿Me escuchan? No se puede escuchar. Ahí. No, nada, doctor. Nada. No. No les voy a pasar posterior ya para que puedan. Si están todos en el en las diapositivas. No se queda en el video. Ahí.
Ahí sí, ahí sí están viendo. Sí, sí, Ya. he ido. Ok. Vamos a ver como tema principal dentro de el análisis de cada uno de los indicios que encontramos en el lugar de los hechos y el análisis propio en los laboratorios sobre los códigos genéticos de la biotecnología que va a la par en relación al estudio criminalístico en la escena del crimen. ¿Sí? Dentro del espectro biotecnológico, el uso de sistemas biológicos para crear o modificar productos y procesos viene encuadrado dentro de lo forense, ¿sí? Donde la aplicación de estas metodologías moleculares para el análisis y comparación e identificación irrefutable de este material biológico en el sistema judicial. ¿Cómo nosotros aplicamos dentro de este conocimiento forense? Sí, muchas ramas de las cuales nos permite a nosotros el estudio de las mismas, el comportamiento y el conocimiento compartido para llevar a cabo cada uno de este análisis. Dentro de la paradoja de la identidad encontrado, de la paradoja de la identidad, siempre encontramos una diferencia, ¿sí? ¿En dónde? Donde el 99% del ADN es idéntico, ¿no? ¿Sí? Donde te dice que la criminalística se enfoca en la minúscula fracción que nos hace únicos a nosotros. Entonces, siempre para el estudio biológico, biotecnólogo, en el estudio celular, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre el estudio del ADN nos hace a nosotros un comparativo del 99.9% en relación a la certeza, donde la regla, donde el código universal son las características fundamentales como la universalidad, la degeneración y la especificidad donde dictan que todos los comportamientos desde el mismo lenguaje bioquímico. Y la excepción es que siempre hay una variabilidad genética donde el cambio dentro de las mutaciones permanentes de la secuencia de ADN puntualmente sobre la variación cromosómica que podemos encontrar, ¿no? Y aquí hablamos sobre los polimorfismos, donde estas variaciones heredadas se constituyen siempre en la base de la identificación individual, donde podemos identificar dentro de las cadenas peptídicas, en este caso del ADN o del ARN, donde estos daños dentro de estas cadenas producen estos diferentes elementos que posterior al análisis se nos complica dentro de la escena. Hablamos nuevamente del ADN mitocondrial, donde el recurso para estas muestras extremas hace que cada uno de nosotros tengamos mayores problemas al estudio posterior de un evento. Siempre se nos complica a nosotros tener en cuenta algo, ¿no? Que las diferentes escenas son diferentes. ¿Sí? Entonces, la identificación de cada una de ellas hace que las mutaciones que hay, las mutaciones de cambio que existen en el ADN nuclear, a nosotros nos permita llevar a cabo diferentes estudios, pero para llegar al mismo hecho, al mismo estudio y a la misma conclusión, donde se hereda exclusivamente por línea materna, ¿sí? Todo lo que heredamos nosotros, ¿sí? Está establecido que nuestra madre en relación nos hereda tal vez lo bueno o tal vez lo malo. Hablemos de lo bueno. Puede ser inteligente, puede ser un poquito más activa, o también puede ser que con muchas enfermedades también nos lleve a cabo esa identidad. Y la alta viabilidad es valioso para el estudio forense cuando el material biológico es escaso o antiguo, ¿sí? En este caso, tenemos nosotros un ejemplo donde las víctimas del 11 de septiembre se guardó o se lleva a cabo varios cuadros de análisis como biblioteca universal para que en estos casos podamos estudiarlos y analizarlos e identificarlos. ¿Cuál era el problema en este caso, teniendo como ejemplo? Es que los restos biológicos altamente degradados por el fuego y la presión, ¿sí? Es que pueden producir la ruptura o la destrucción de un ADN nuclear. La solución biotecnológica es que la extracción de ADN mitocondrial permite, ¿sí? Llevar a cabo el estudio de todo lo que es estas cadenas que aunque estén, ¿sí? a cabo, se haya llevado a cabo de esto a alta temperatura, humedad o degradación, permita encontrar también puntos de análisis y puntos de reconocimiento de estas personas. Y el resultado es que la identificación exitosa
mediante la comparación y el establecimiento de linajes maternos con familiares vivos. Entonces tengan en cuenta siempre esto, que el análisis de ADN, cuando encontramos una persona desaparecida, cuando está una persona no identificada, que es NN, ¿sí? Es que nosotros para hacer un análisis de ADN necesitamos siempre una persona cercana, familiar, que contengan o que lleven a cabo estas comparativas biológicas de las mismas, lo más cercano que podamos nosotros comparar. Y para nosotros lo más cercano a eso es tener el linaje materno, cerca para nosotros hacer una comparativa. Y aquí hablamos sobre esta matriz de herramientas forenses que nos permite seleccionar las metodologías moleculares adecuadas según la naturaleza de la evidencia. Entre las técnicas, una de ellas es el PCR, que el mecanismo principal es la ampliación exponencial de regiones específicas. El estado de la muestra requerido es que pequeña pero íntegra, y la aplicación forense es que multiplica la evidencia escasa para su análisis. Otra de las mismas técnicas es el análisis STRS, donde la medición de secuencias, ¿sí? Cortas, repetidas de alta variabilidad, es que el estado de muestra requerido es o debe ser íntegra para la aplicación forense estándar de oro para la identificación humana directa. Una de las técnicas también que hemos visto es el ADN mitocondrial, donde el rastreo del linaje materno es de suma importancia. El estado de la muestra requerida es que degradado, antiguo, sin núcleo, ¿sí? En este caso ejemplo, el cabello tenemos, y la aplicación forense es que permite la identificación indirecta vía familiares, ¿sí? Y la secuenciación, en este caso del MPS y NGS, es que el análisis simultáneo de miles de marcadores, ¿sí? Donde el estado de la muestra requerida es compleja, mezclada, permite el perfilamiento exhaustivo de nuevas generaciones. Dentro de estas matrices, estas tecnologías, estas técnicas que se aplica hoy en día en la materia forense, te va a permitir un análisis más preciso de lo que requerimos en la escena, lo principal, cuando hay personas que no han sido identificadas, cuando hay indicios que permiten la comparativa, ¿sí? Entre una persona que ha estado o no ha estado en el lugar de los hechos, pero siempre necesitamos con quién comparar. Necesitamos una persona que nos brinde toda esa facilidad y poder aplicar todas estas metodologías con la persona que vamos a comparar y necesitamos identificar. Dentro de la certeza estadística, como ejemplo tendré el caso Guayas, les puse este ejemplo, es cómo la combinación de marcadores moleculares genera una huella dactilar genética irrepetible. La técnica empleada del análisis de STRS, ¿sí? Donde los marcadores analizados, 27 marcadores STR, ¿sí? Donde el sujeto, la identificación del violador serial en la provincia del Guayas, permitió, perdón, la identificación de esta persona que había abusado muchas veces de mujeres, niñas, adolescentes, en la cual la comparativa genética de los restos, ¿sí? En este caso de los residuos biológicos encontrados en las cavidades, ¿sí? De las víctimas, permitió realizar el análisis, ¿sí? Cromosómico del mismo, el análisis biológico para la identificación de ADN, pero teníamos ahí la comparativa en la cual se pudo establecer estos estudios, ¿sí? Y llevar a cabo una conclusión, a una identificación, a una certera conclusión en la cual el análisis molecular se convierte, ¿sí? Donde la sospecha en evidencia irrefutable que te permita establecer que la persona que nosotros tenemos, la persona que es sospechosa, mediante este estudio salga condenable. Dentro del marco legal, ¿sí? Custodiando la evidencia, el inmenso poder de la biotecnología exige marcos normativos y éticos inflexibles, en la cual la ética clínica, como hablando como autonomía dentro de la beneficencia, no maleficencia y justicia, en la cual te permite donde las muestras íntegras, ¿sí? Deben ser tal cual tú extraes y cual tú propones hasta el final, y la privacidad genética es donde la protección absoluta de esta información sensible se convierte en un requerimiento de consentimiento informado y la garantía de no discriminación. Entonces, todo este estudio
dentro del marco legal te permite que la ética clínica es la autonomía y la no maleficencia en la justicia, y donde la protección absoluta de esta información sensible requiere siempre el conocimiento, el consentimiento informado de las personas para ser tomadas, para ser analizadas posterior contra la persona o con la persona que vamos a comparar. Como pasos principales tenemos que la recolección dentro de la escena del crimen esterilizada, ¿sí? La dos, dentro de la trazabilidad del registro documentado ininterrumpido, permite, en este caso, que la cadena de custodia inicie desde el lugar donde fue recogido, llevado a un centro de acopio temporal, ser conservado y después analizado. ¿Cuál es la garantía de la misma? Es que la integridad inquebrantable de la muestra hacia el estrado o, en este caso, llevado a cabo hacia un juzgamiento dentro de una audiencia única privada de juicio. Los límites normativos dentro del precedente en Ecuador es que el choque entre la eficiencia investigativa y los derechos constitucionales individuales es que, como ejemplo, tenemos el caso del barrido genético en el 2019, donde como contexto tenemos que este intento de recolección masiva de muestras de ADN a una población sin sospecha individualizada para resolver un caso. La resolución jurídica se establecieron que límites estrictos contra estas prácticas, y el principio protegido es que la priorización de los derechos constitucionales y la obtención de perfiles genéticos requiere proporcionalidad y justificación legal específica, evitando la criminalización masiva. Los límites normativos desde el precedente de Ecuador es que las muestras que tú das para tu análisis debe ser mediante consentimiento, ¿sí? No te pueden exigir, ¿sí? Como ejemplo, a veces tenemos que, como un ejemplo les digo, ¿no? A veces cuando una persona ha conducido en estado de embriaguez, la ley te dice que debes hacerte la prueba libre y voluntaria de alcotés, ¿sí? Pero no te pueden decir, le voy a traer una muestra de sangre para hacer, en este caso, una prueba, si es que está su sangre contaminada, en este caso de alcohol. Esto no es dentro del carácter jurídico obligatorio. Siempre debe haber un consentimiento informado, firmado, en la cual tú autorizas la extracción de cada una de estas muestras según la necesidad comparativa que necesitas para qué van a ser tomadas. Como síntesis, en el triángulo de la justicia molecular, hablamos que la base científica universal y dentro de la variación, hablamos que todos los compartimentos o todos nosotros compartimos del mismo lenguaje, ¿sí? Pero las mutaciones nos otorgan una firma biológica una irrepetible, en la cual te dirá y te establecerá una identidad única de acá. El poder tecnológico y la aplicación forense hace que la comprensión de la réplica del ADN posibilita herramientas como el PCR, el análisis de CTR y la secuenciación NGC, en la cual te permite esta tecnología, ¿sí?, establecer réplicas, ¿sí?, y herramientas como el PCR, al igual manera, y estas secuencias analizarlo de igual manera para establecer una identidad, una justificación en la cual nosotros vamos a ser científicamente identificados, una prueba irrefutable en la cual nos servirá posterior dentro de la base legal. Y el impacto legal dentro de la revolución judicial hace que la provisión de evidencia científica objetiva con niveles de certeza estadística extraordinarias en las cuales no podamos dudar. Tengan en cuenta, siempre la calificación establecida para y la certeza dentro de la comparativa de ADN es del 99.9% de veracidad, en lo cual el resultado de la biotecnología asegura que la condena de los culpables y garantiza la exoneración de los inocentes en el sistema nacional ecuatoriano. Esta prueba es 100% segura, es 100% científica, en la cual te permitirá a una persona condenarlo o a una persona inocente salvarlo. La evaluación de criterios en los casos de análisis donde se apliquen los fundamentos biotecnológicos y los legales de los siguientes escenarios, ¿sí? La ética de datos, donde los datos nacionales, ¿qué implicaciones éticas y legales identifica que el uso de la base de datos genéticos nacionales para la investigación criminal, considerando la privacidad y la proporcionalidad?
la biotecnología en el laboratorio, donde el riesgo de contaminación podemos tener, ¿cómo afectaría la contaminación de una muestra en la escena del crimen y la validez del perfil genético, considerando siempre el proceso de ampliación por PCR? Y la validez científica, donde estos fundamentos de identidad explican cómo el conocimiento del código genético es universal, ¿sí?, de generación específica, fundamentada la validez científica y irrefutable de las pruebas de paternidad. Entonces, todo esto te permite a ti establecer estos casos de evaluación de criterio, poder establecer que siempre la ética, teniendo un riesgo de contaminación y la validez científica fundamental, llevará al fin de un estudio correcto, científico, irrefutable dentro de los diferentes casos que tenemos. Eso es todo por el día de hoy, chicos. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Si no hay nada más preguntas, chicos, nos vemos de aquí en el examen que tenemos con ustedes del parcial. Por favor, nuevamente les digo a ustedes, en las clases voy a hacer una regla de tres en relación a las asistencias y de ahí tendrán sus notas de igual manera en cada uno de sus asistencias a clases. Listo, chicos, les agradezco mucho, que tengan una bonita noche y pueden desconectarse.